Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, muy importante para todo emprendedor, para todo tipo de empresa, para todo negocio. Un tema muy importantísimo que es necesario conocer para la toma de decisiones en nuestros negocios. Mi nombre es Iván Lara, soy estudiante de la Universidad Gerardo Barrios, aquí en El Salvador, en el departamento de San Miguel. Y pues como proyecto de mis horas sociales, estoy haciendo estas actividades de subir videos sobre temas muy importantes relacionados con la carrera Administración de Empresas. Vamos a dar inicio, espero les guste y que les sea de gran utilidad toda la información que aquí se va a estar hablando. Muy bien amigos, vamos a dar inicio. El tema que vamos a estar tocando este día, como les mencionaba, es un tema importante. Vamos a estar hablando sobre los fundamentos de la contabilidad financiera para la toma de decisiones empresariales. Vamos a estar hablando de conceptos generales de la contabilidad, conceptos que todo emprendedor, todo dueño de negocio, todo administrador de empresa debe de conocer y manejar a la perfección. Primero que todo, eh, vamos a definir cuál es el propósito de la contabilidad, a, a conocer el concepto de lo que es realmente la contabilidad. Y es que muchos piensan que la contabilidad es solo para pagar impuestos o para cumplir leyes. Es lo que muchos piensan, ¿verdad? Que contabilidad solamente sirve para saber cuántos impuestos se va a pagar, cuánto es lo que se tiene que pagar y cumplir las leyes, ¿verdad? Pero realmente eso es un grave error, ya que la contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de un negocio. Procesa esa información en informes y comunica los resultados a quienes toman decisiones. Imaginémonos que intentamos pilotar un avión a ciegas, sin combustible, sin velocímetro y sin altitud. Eso sería un grave desastre, porque manejar una empresa sin contabilidad financiera es exactamente lo mismo. Volar a ciegas en medio de una tormenta. Así, así es la contabilidad. Hay que entender que hay dos tipos de contabilidad. Tenemos contabilidad financiera y contabilidad administrativa. Esas son las dos grandes ramas en el mundo de los negocios. Como les digo, tenemos por un lado la contabilidad administrativa, que sirve para el consumo interno de los gerentes para planear el futuro. O sea, la contabilidad administrativa es de forma interna. Todos los datos sirven para que los gerentes, administradores puedan tomar decisiones en base a los números, ¿verdad? En base a los datos. Eh, Les sirve para planificar, tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Es para la gente que trabaja en la empresa. Y por el otro lado está la contabilidad financiera. Esta rama se enfoca en recolectar y presentar la información para usuarios externos. Los usuarios externos pueden ser los bancos, inversionistas o el gobierno. ¿Por qué le puede interesar a un banco la contabilidad de una empresa? Cuando las empresas van a solicitar préstamos bancarios a los bancos, eh, lo primero que los bancos solicitan son eh, los reportes de IVA, eh, reportes de renta, estados financieros.
Y esto pues a los bancos les sirve para poder precalificar a una empresa para ver si es calificable para un crédito. O sea, aquí con los estados financieros los bancos ven qué tan estable es esa empresa y qué tan rentable es. Y si el banco ve que si esta empresa va a poder cumplir con la responsabilidad de pagar el crédito que posiblemente ellos les den, ¿verdad? Para eso sirve. Por eso es que un banco puede estar interesado en la contabilidad financiera de una empresa. Para inversión es lo mismo. Para inversionistas que puedan estar buscando empresas estables, rentables, para invertir su capital en dicha empresa. ¿Y cómo pueden verificar ellos de que esta empresa es buena, que es rentable y que su capital va a estar seguro? A través de los estados financieros. Y el gobierno, al gobierno le interesan los estados financieros para asegurarse, para verificar de que las cuentas sean claras y que las empresas paguen el impuesto que les corresponde. Estos son los dos tipos de contabilidad que tenemos, financiera y administrativa. La financiera sirve para usuarios externos y la administrativa para usuarios internos. Tenemos las reglas NIF y GAP. Estas son reglas universales eh, que se manejan en cualquier país del mundo. Son reglas universales que se deben tomar en cuenta. Por decirlo así, si un inversionista en Tokio, uno en Nueva York y uno aquí en nuestro país, El Salvador, puedan entender el balance de una empresa, necesitan hablar del mismo idioma, necesitan hablar el mismo idioma. Entonces, ese idioma son las NIF o los principios de contabilidad general aceptados. Esas son sus siglas, ¿verdad? NIF. Y lo que significa son principios de contabilidad generalmente aceptados o conocidos como GAF, ¿verdad? Estas normas aseguran que que la información sea comparable y veraz. Si decides cambiar la forma en que mides tus ganancias a mitad de año solo para verte mejor, estarías rompiendo las reglas del juego. La consistencia es lo que genera confianza en los mercados y ante los bancos. Entonces, estas son reglas generales que en todos los países del mundo, estas reglas deben de ser aplicadas a la contabilidad. Vamos a continuar con los tres pilares de la contabilidad. Tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo es lo que nosotros poseemos. El pasivo es lo que nosotros debemos. Y el patrimonio, lo que es tuyo. Entonces, aquí entramos al corazón de la estructura financiera. Todo negocio en el mundo, desde la tienda de la esquina hasta la empresa, hasta empresas gigantes como Apple, se sostienen sobre tres pilares fundamentales. Los activos son los recursos económicos que posee la empresa y que se espera que generen un beneficio en el futuro, como el dinero en el banco, el inventario o la maquinaria, ¿verdad? Que son maquinarias, se espera que la maquinaria genere, ¿verdad? Utilidades, que cree un producto, este producto se venda y menos los costos, pues se obtiene un beneficio. El inventario es todo lo que vamos a utilizar, ya sea para vender un producto o para producir uno nuevo y venderlo, ¿verdad? Y dinero en el banco que puede ser una cuenta corriente en el cual se tiene cierta cantidad de dinero guardado en esa cuenta y este puede generar cierto interés, ¿verdad? O depósitos a plazo que también generan un poco más de interés.
Entonces, estos son activos, ¿verdad? Y los pasivos son obligaciones de la empresa, es decir, deudas, ya sea con los proveedores o préstamos bancarios. Los proveedores, pues estamos hablando de empresas que nos brindan un producto al crédito eh, y que posteriormente, por lo generalmente, dan un plazo de hasta 60, 90 días en algunas para que esta factura pueda ser cancelada en su totalidad. Esos son los proveedores que nos, por ejemplo, en una librería, ¿verdad? Una librería, su proveedor puede ser la marca, ¿qué? Marca Tucán. Y esta empresa puede, Tucán puede darle producto en crédito a un negocio, a un emprendedor, para que éste lo vaya pagando en un plazo, ¿verdad? Esos son los proveedores. Y pues los bancos, pues serían los créditos bancarios, ¿verdad? Que dan un plazo mayor, ¿verdad? De 5, 8 años para poder pagar esa deuda. Y el patrimonio, aquí hablamos de patrimonio neto, es el valor residual. Es decir, lo que realmente les queda a los dueños una vez que restamos todas las deudas de los activos. Es decir, al activo le resto el pasivo y me queda lo que realmente es mío, lo que realmente es del dueño del negocio. Porque en activo puede ser que tengamos un vehículo, un camión, por decirlo así, un ejemplo. Es un activo porque genera una ganancia, ¿verdad? Se utiliza para función del negocio. Pero si ese vehículo, ese camión, yo lo saqué al crédito, entonces a la vez es un pasivo. Entonces, al restar el activo menos el pasivo, ahí es donde me queda realmente lo que es mío, el patrimonio neto. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Vamos a hablar de la ecuación contable. Es bien fundamental. Aquí dice que es el equilibrio perfecto del dinero. Nos dice que activo es igual a pasivo más patrimonio. O sea, en ambos lados tiene que haber la misma cantidad, la misma cifra. Es la fórmula matemática más importante de los negocios. ¿Qué significa esto en la vida real? Significa que todo lo que la empresa tiene, sus activos, tuvo que haber sido financiado de alguna de las dos formas, o pidiendo prestado a un tercero o usando el dinero de los socios. No hay otra opción. Si tu empresa compra un camión de $50,000, ese activo vino de un préstamo bancario o de capital propio, puede ser. Esta ecuación siempre, absolutamente siempre, debe estar en perfecto equilibrio. Continuando, vamos a ver el mapa de los estados financieros. Estos son los 4 principales estados financieros. Nos vamos a concentrar en 3. Eh, Estaremos hablando de los primeros 3. En eso nos vamos a enfocar. Entonces los mapas de los estados financieros son 4. Está el balance general, que es la foto de la empresa. Está el estado de resultado, que aquí es donde se mide el rendimiento, las utilidades que la empresa puede tener. Y tenemos el estado de flujo del efectivo, el movimiento del dinero, ¿verdad? Y el estado de cambio en el patrimonio, evolución de los socios, crecimiento de patrimonio. Aquí es todo los cambios que se generen en el patrimonio. Entonces, para tomar decisiones, no basta con ver solo números, no basta ver solo un número. Los contadores preparan 4 informes esenciales
que son estos que estamos mencionando, y que el balance pues nos da una foto fija de la salud de la salud de la empresa en un momento exacto. El estado de resultado nos cuenta la historia si ganamos o perdimos dinero durante un periodo, que puede ser un año. Em, el, el estado de flujo de efectivos nos muestra de dónde vino el dinero en efectivo y en qué se gastó. Y el estado de cambios en el patrimonio registra cómo se ha movido la riqueza de los inversionistas. Y pues vamos a desglosar los tres principales para aprender a usarlos estratégicamente. Y empezamos con el balance general. En la lámina anterior nos decía que es la foto financiera. Y pues el activo, perdón, y pues el balance general se divide en activos, pasivos y patrimonio. Existen diversidad de cuentas. Acá pues yo les coloqué como las más mencionadas, pero en realidad existen muchas cuentas y subcuentas, las cuales pues en un catálogo de cuentas, así se llama ese documento, catálogo de cuentas, ahí vienen todas las cuentas contables que existen con sus respectivos códigos, porque también cada cuenta, su cuenta lleva su código. Pues un catálogo de cuentas se puede buscar en internet y descargarlo, ¿verdad? Para conocer y incluso ahí te da las indicaciones de cómo se usa, cuáles se abonan, cuáles se cargan, en qué momento, y pues contiene información muy valiosa que debemos de conocer. Entonces, empezando con el balance general, piensa en él como una fotografía instantánea del negocio hoy en día. Si detuviéramos las operaciones de la empresa, ¿qué veríamos? Veríamos que tenemos en el lado izquierdo y a quién se lo debemos en el lado derecho. En las decisiones empresariales, el balance general te sirve para responder preguntas críticas, como por ejemplo, ¿tenemos suficiente dinero para pagar las deudas del próximo mes? Esa es una muy buena pregunta. Otra pregunta sería, ¿o estamos demasiados endeudados con los bancos? Esa sería otra pregunta. Entonces, un balance saludable muestra una estructura donde los activos pueden cubrir cómodamente las obligaciones de corto plazo. Ahora, continuando, siempre con los activos, existen dos tipos de activos. Están los corrientes versus los activos no corrientes. Y ahorita vamos a definir las diferencias. Dentro del balance general, el tiempo es dinero. Por eso los activos se dividen por su liquidez, que es la velocidad con la que se puede convertir en efectivo. Los activos corrientes son de corto plazo, lo que se convertirá, lo que se convertirá en dinero en menos de un año. Tus cuentas por cobrar y el inventario que esperas vender pronto. Y los activos no corrientes son las inversiones a largo plazo, bienes que usas para operar, pero que no planeas vender mañana, como tus oficinas, computadora, vehículo. Eh, si tienes mucho inventario atrapado que no se vende, tu balance te está advirtiendo que podrías quedarte sin efectivo. Acá tenemos las grandes diferencias entre los dos, ¿verdad? Entonces, activo corriente es lo que son los activos que se pueden hacer efectivos rápidamente. Y dentro de los activos corrientes están las cuentas contables
que se llaman efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar a los clientes, inventarios, mercaderías o materia prima. Entonces, esos son los activos corrientes, son activos que rápidamente la empresa los puede hacer efectivo. Y los activos no corrientes están las propiedad, planta y equipo, bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son los activos que se pueden mover, ¿verdad? Mover de lugar como maquinaria. Los bienes inmuebles son propiedades que no se pueden mover, ¿verdad? Como por ejemplo terrenos, edificios, o sea, son cosas que están ahí y que no se pueden mover de ahí. Esos son los bienes inmuebles. También se tiene mobiliario y equipo de cómputo, también son activos no corrientes. Y están los activos intangibles como marcas y patentes. Esas son las diferencias entre ambos tipos de activos. Y vamos con la siguiente lámina. Y aquí vamos a hablar sobre pasivos corrientes y la trampa de la liquidez. Entonces, del mismo modo, las deudas se ordenan por su urgencia. Los pasivos corrientes son obligaciones que debes pagar en menos de un año, como la factura de proveedores o la cuota mensual del banco. Aquí es donde mueren muchas empresas, que sí tienen buenas ventas, pero, o sea, ellos venden mucho, ¿verdad? Pero si no manejan ese tema, muchas quiebran. Entonces, si tus deudas a corto plazo son mayores que tu dinero disponible a corto plazo, se entra en una crisis de liquidez. No importa si tienes un edificio enorme, si no tienes dinero para pagar la nómina este viernes, tu empresa puede quebrar. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad?, de la liquidez que debe de tener una empresa. Y pues aquí es donde se deben ordenar las deudas de acuerdo a su urgencia. Por eso hay que tener una calendarización precisa de cuáles son las deudas más importantes que se deben de pagar para que la empresa siempre se mantenga con liquidez disponible para cumplir sus obligaciones. Y para continuar hablando sobre el tema, entramos al estado de resultado. Aquí en pantalla les muestro la fórmula. Ingresos menos costos es igual a utilidad bruta. Después de utilidad bruta vamos a restar los gastos y nos estará dando una utilidad neta. Entonces aquí está en pantalla la fórmula simple, ¿verdad? Pero acá se desglosa más porque dentro de cada uno se van agregando cuentas. En ingresos se pueden agregar las ventas, eh, en gastos se pueden agregar gastos administrativos, gastos de ventas y otra serie de cuentas que surgen por ahí, ¿verdad? Como los impuestos por pagar, etcétera. Esto sería como para entrar en profundidad con un estado de resultado, pues otro video, ¿verdad? Otra clase donde profundicemos más cuenta por cuenta. Pero aquí estamos hablando de los temas, de los conceptos generales, ¿verdad? De la contabilidad. Vamos a hablar del principio de devengado. Aquí ventas no es igual a efectivo. La contabilidad registra cuando ocurre el evento, no cuando se mueve el dinero. Y aquí es de tener mucho cuidado. Ahorita les explico de qué se trata. Este es el concepto, este concepto es muy importante conocerlo y tenerle mucho cuidado, ya que causa grandes quiebras. El principio de devengado. La contabilidad financiera registra los ingresos y gastos en el momento que ocurren, no cuando el dinero entra o sale de la cuenta bancaria.
Es decir, pongamos un ejemplo, digamos que si nosotros hoy tenemos ventas de $10,000 en productos, digamos que se lo vendimos a un solo cliente corporativo y le damos 90 días para pagar esa factura. En nuestro estado de resultado va a decir que hoy vendimos $10,000. Entonces la utilidad del estado de resultado va a subir, pero la cuenta bancaria va a seguir vacía porque le estamos dando el crédito a este cliente. Los $10,000 se los estamos dando a crédito que los va a pagar en 90 días. Pero en la contabilidad hoy estamos registrando que tuvimos ventas de $10,000 y esa es la trampa. Y eso puede tener muchas consecuencias si no se maneja de la manera adecuada. Entonces aquí nunca hay que confundir una empresa con utilidades en papel con una empresa con dinero real en el banco. Esto es a lo que se refiere el principio de devengado. Un concepto muy importante, muy útil, que debemos de conocer como futuros administradores. Ahora vamos a hablar del costo de ventas versus gastos operativos, porque no es lo mismo, tienen su diferencia. Para recortar gastos o mejorar el margen de ganancias de forma inteligente, debes saber la diferencia entre costos y gastos. El costo de ventas es lo que te cuesta directamente fabricar o comprar el producto que vendes. Si vendes zapatos, el costo es el cuero y el sueldo del zapatero. Eso sería el costo. Si no vendemos, no hay costo. Ahora, los gastos operativos son el costo de mantener las puertas abiertas, o sea, el costo de mantener el negocio abierto hacia el público. ¿Cuáles pueden ser estos gastos? Estamos hablando de la renta de la oficina, la renta del local, la publicidad, las campañas de marketing, los sueldos de los empleados. Entonces, un buen tomador de decisiones vigila que los gastos operativos no crezcan más rápido que los ingresos, porque si no, devoran las utilidades. Entonces, esta es la diferencia entre costos de venta y gastos operativos. Entonces, costos de venta está relacionado con los costos en los que se incurren para crear un producto que posteriormente se va a vender, o no solamente para crear un producto, sino que eh, un costo sería la adquisición, la compra de mercadería para revender, ¿verdad? Al cliente directo, ¿verdad? Al consumidor final. Entonces, el costo de venta puede ser la materia prima o mano de obra directa, ¿verdad? Para la producción de cierto producto. Y los gastos operativos, esos son fijos. Esa es otra gran diferencia, ¿verdad? De que en los costos de venta, esos costos pueden ser variables porque todo depende de la productividad, ¿verdad? Todo depende de cuánto producto le solicitan a la empresa, cuánto planea vender. Entonces eso varía, ¿verdad? Mientras que los gastos operativos, esos son fijos. Hayan o no hayan ventas, esos gastos van a estar presentes todos los meses, como la renta de un local, el sueldo de los empleados, se venda o no se venda, pues el sueldo de los empleados se tiene que pagar mensualmente. El agua, la luz, internet, todos esos costos son fijos y van a existir sí o sí. Y no importa si la empresa no tiene ingresos, esos gastos operativos van a estar presentes siempre y son fijos, a diferencia de los costos de ventas que pueden ser variables. Continuando con el tema, está muy interesante este tema y
Estamos conociendo conceptos muy importantes y valiosos que sin duda alguna pues nos van a ayudar como futuros administradores que seremos y que estaremos al frente de una empresa en el futuro. Ahora vamos a hablar sobre el margen bruto y el margen neto. Estos son indicadores de eficiencia. ¿Cómo medimos si nuestra estrategia de precios funciona? Con los márgenes porcentuales. El margen bruto nos dice qué porcentaje del dinero de las ventas queda libre después de cubrir la producción directa, o sea, después de cubrir los costos. Si tu margen bruto es bajo, significa que producir tu producto es demasiado caro o que lo estás vendiendo muy barato. El margen neto nos da la verdad final, cuántos centavos de cada dólar vendido se convierten realmente en ganancias para los socios después de pagar absolutamente todo, incluyendo los impuestos. Analizar estos márgenes mes a mes te dice si tu negocio se está volviendo más eficiente o pesado. Entonces, para esto funcionan estos indicadores de la eficiencia. Y nos dice cuántos centavos de cada dólar estamos teniendo de ganancia. Y nos dice si un producto se está produciendo muy caro o si se está vendiendo muy barato. Entonces, para esto sirven estos indicadores de eficiencia, para analizar. Ahora entramos al informe El estado de flujo de efectivo. Hay un dicho muy famoso en finanzas y es el siguiente: la utilidad es una opinión, pero el efectivo es un hecho. Una empresa puede sobrevivir años reportando pérdidas en el estado de resultados si tiene inversionistas inyectando capital, pero no puede sobrevivir ni un solo día si su flujo de efectivo se va a cero. Este informe te muestra la liquidez real. Divide el movimiento del dinero en tres. Lo divide en operación, en inversión y financiamiento. En operación es el negocio central, ¿verdad? A lo que se dedica la empresa, ¿verdad? La operación es abrir todos los días y hacer que el negocio genere, ¿verdad? La inversión es compra de activos a largo plazo. Y financiamiento son los préstamos y dividendos. Lo ideal es que tu operación sea la que genera el dinero y no los préstamos. Entonces, eso es el flujo de efectivo. Para continuar profundizando más en el tema, vamos a continuar. Ya una vez que tenemos los tres estados financieros sobre la mesa, eso sería solo el inicio. Debemos ponernos el sombrero de analistas estratégicos. Aquí vamos a analizar los números. Un número por sí solo no significa nada. Si les digo que una empresa ganó $1 millón este año, suena bien, ¿verdad? Ajá, pero ¿y si les digo que el año pasado ganó 5 millones? Ahí ya no suena bien porque, o sea, el año pasado ganó más y ahora te estoy diciendo que este año solo ganó 1 millón. Entonces ya no suena bien. Y si para ganar ese millón tuvo que invertir 100 millones, tampoco, ¿verdad? Tampoco es un buen negocio. Entonces, para entender el contexto, usamos tres herramientas: el análisis vertical, el análisis horizontal y las razones financieras. Entonces, ahorita vamos a ver cómo aplicarlas, a conocerlas y de forma práctica de qué es cada una. Vamos a ver de qué se trata en la siguiente lámina. Entonces, tenemos el análisis vertical y el horizontal. El análisis vertical consiste en tomar un solo año
y evaluar la composición interna. En el balance general, definimos los activos totales como el 100% y vemos qué porcentaje representa cada cuenta. Si tus cuentas por cobrar son el 60% de tus activos, aquí tendríamos un gran problema. Sería un gran problema de cobranza, porque del 100% del activo estamos diciendo que el 60% lo tenemos en cuentas por cobrar. Eh, por otro lado, el análisis horizontal compara los mismos rubros a lo largo del tiempo, año tras año. Esto nos permite identificar tendencias de crecimiento o focos rojos. Si vemos que nuestras ventas subieron un 10%, pero, pero los gastos de administración subieron 45%, la estructura se estaría saliendo de control. Entonces, para esto sirven estos análisis vertical y horizontal. ¿Qué porcentaje? En el vertical vemos qué porcentaje del total es esta cuenta. Y en el horizontal, cuánto crecimos respecto al año pasado. Esos son los datos que estos análisis pretenden calcular y analizar, ¿verdad? Y si algo está mal, pues como administradores tendríamos que buscar la solución para los problemas que puedan arrojar los datos. Continuando, vamos a ver los ratios de liquidez. Y aquí se hacen una pregunta. ¿Podemos pagar las cuentas? Ya en esta parte estamos entrando a las razones financieras, los indicadores claves del rendimiento. La primera categoría es los ratios de liquidez. La más utilizada es la razón corriente. Tomas todo tu activo corriente y lo divides entre tu pasivo corriente. O sea, todo el activo que tenemos lo dividimos entre pasivo corriente. Y el resultado ideal suele ser de entre 1.5 y 2. Si da 2, como tenemos aquí en el ejemplo, 20.000 entre 10.000, nos arroja el dato de 2. ¿Qué significa eso? Significa que por cada dólar que la empresa debe a corto plazo, tiene $2 en recursos líquidos para responder. Es decir, si la empresa, esos, o sea, 20.000 entre 10.000 nos da un dato de $2. Entonces quiere decir que por cada dólar que la empresa debe a los bancos, a los proveedores, o sea, todo lo que se refiere a pasivo, entonces por cada dólar que debe, la empresa tiene la capacidad de $2 para hacer frente a esas deudas. O sea, en este caso tiene liquidez para poder pagar las deudas que posee, las obligaciones. Entonces, entonces ese es el dato que nos da esta razón, la razón corriente. Ajá, pero ¿y qué pasa si el dato es menor? Eh, digamos que si este indicador está por debajo de 1, ahí hay problema. Ahí la empresa ya estaría en una zona de peligro, de impago. Ahí pues como administradores tendríamos que buscar la forma de reestructurar las deudas de inmediato, ¿verdad? Buscar soluciones eh, eh, buscar soluciones para arreglar este problema, ¿no? Entonces, para eso sirve esta razón, para ver qué capacidad tiene la empresa de hacer frente a sus deudas. También tenemos, también tenemos eh, la otra razón,
Esta es el ratio de endeudamiento. Aquí son los apalancamientos, que es lo mismo, ¿verdad? Las deudas con las instituciones financieras. Apalancamiento, pues, viene de buscar financiamiento para invertir en un negocio, ¿verdad? Utilizamos dinero del banco para invertirlo en un negocio. Esta segunda categoría mide el riesgo a largo plazo. Los ratios de endeudamiento. Este indicador evalúa qué porcentaje de los activos de la empresa han sido financiados por acreedores externos en lugar de los socios. Pedir dinero prestado es excelente para crecer rápido. A eso se le llama apalancamiento. Pero si el ratio supera el 60% o el 70% de la empresa, se vuelve extremadamente riesgosa. En épocas de crisis, cuando suben las tasas de interés, un negocio hiperendeudado es el primero en colapsar, porque los bancos, estos no perdonan los intereses. Entonces, cuando hay inflación, por ejemplo, las tasas de interés suben. Entonces, para eso tenemos la fórmula. Es una fórmula sencilla en la cual el pasivo total se divide entre el activo total. Acá en pantalla tenemos ese ejemplo de 40.000 entre 100.000 nos da un dato de 0.40. Para pasarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100. Eso 0.40% tendríamos el 40%. En este ejemplo, pues la empresa estaría en un porcentaje de endeudamiento aceptable. Pero la teoría nos dice que eh, si ya supera el 60 o 70%, pues el negocio estaría muy endeudado y pues estaría al riesgo, con un gran riesgo de quiebra ante cualquier evento de inflación o subida de precios de los productos, ¿no? De la economía. Continuando y ya casi terminando esta presentación, tenemos por último los ratios de rentabilidad, el ROA y el ROE. Este ratio es más que todo para los inversionistas, los que buscan colocar su capital y que éste les genere utilidades y que el retorno de inversión sea rápido, ¿verdad? Los inversionistas buscan una sola cosa y es la rentabilidad. Para medirla usamos el ROA o el ROE. El ROA es el retorno sobre los activos. Mide la capacidad de la gerencia para exprimir ganancias de los recursos que tiene. Y el ROE o retorno sobre el patrimonio mide cuánta ganancia genera la empresa por cada dólar que los socios dejaron invertido. Si un negocio tiene un ROE del 5%, pero el banco paga 7% de interés fijo sin riesgo, la decisión empresarial es obvia. No vale la pena arriesgarse en ese negocio. El ROE debe recuperar siempre el costo de oportunidad del dinero. Entonces, amigos, con esto hemos finalizado la presentación. Gracias por su atención. Hasta aquí llegamos al final de este interesante tema. Hemos recorrido un largo camino, pero valioso el día de hoy. Quiero que te lleves 3 lecciones de este video. La uno es, la contabilidad financiera no es solo para mirar al pasado, no es solo para ver los resultados que se obtuvieron, sino que es para mirar al futuro y planificar mejor y establecer mejores estrategias para el futuro en base a los resultados que obtuvimos. La 2 es, las utilidades son una ilusión hasta que se transforman en dinero
real fluyendo hacia tus cuentas de ahorro. La 3 es, hay que tomarnos el tiempo para revisar nuestros estados financieros y nuestros ratios, aunque sea una vez al mes. Revisar estos estados nos indicarán con anticipación si ocurre algún problema financiero y que podamos solventar eh, de la forma más rápida. Entonces, amigos, dominar estos temas fundamentales de la contabilidad financiera nos dará un plus como administradores en el futuro. Por eso es necesario estudiarlos y conocerlos a fondo. Entonces, compañeros, dominar los fundamentos de la contabilidad nos dará una ventaja competitiva como futuros administradores o como futuros emprendedores o dueños de negocios. Si este contenido te aportó valor, te aportó conocimiento, te invito a que le des me gusta y que te suscribas a mi canal para seguir subiendo contenido como este. Les agradezco por su valioso tiempo, por su confianza y por haberme acompañado en este video y nos vemos en el próximo.